Muy buenos días y muy buenas tardes. Mi nombre es Ali Gerardo Gálvez Valencia y les presentaré el tema de fabricación de cemento. El propósito de la investigación es saber qué es el cemento y también dónde se aplica, como también saber la historia de este y su tipo de las mezclas que tiene y también cómo se fabrica. Introducción. El cemento, prácticamente todo el mundo, prácticamente nuestra ciudad, nuestras casas están hechas de cemento, nuestros yacimientos, nuestras paredes, incluso puede ser hasta nuestras bases de camas o todo donde hay una superficie donde está en bloque o de ladrillo, está cubierta con cemento, ya que el cemento es un aislante que hace que cuando se aplica se pegue o si no se endurezca y haga una superficie prácticamente dura que es muy difícil de romper, que se ocupa materiales para romperse. Entonces ese sería el cemento. Y también como ingenieros civiles siento que el cemento lo vamos a ver en todas partes en nuestro trabajo, ya que se usa en todo, prácticamente en edificios, en casas, en carreteras, en banquetas, en toda construcción se va a utilizar el cemento o si no, otra variante que tiene de él. Y aparte que el cemento se fabrica en todo el mundo, ya que dependiendo de cada país se utiliza el cemento en todas partes. Pues ya sea en puente, ya sea en carretera, ya sea en ciudades, ya sea en edificios, ya sea en construcciones de casas, en todas partes se utiliza el cemento. Se va a utilizar, entonces hay muchas empresas y muchas compañías que que están divididas en diferentes países, que utilizan varios métodos o ese mismo método pero con diferentes tipos de materiales para poder fabricarse. Pero empecemos con su historia y sus aplicaciones. El cemento prácticamente empezó después de la época que el humano ya empezó a tener su propia, digamos, su propio imperio, su propia civilización, ya que pues en la época de los cavernícolas prácticamente eran nómadas y no tenían asentamiento o si no tenían asentamientos muy básicos. Ya con las nuevas construcciones y las nuevas tecnologías y ya que se plantaron en un lugar, ya ocupaban construir casas, ocupaban construir carreteras para poder dividirse bien la ciudad. Entonces, una referencia muy buena yo creo que sería los romanos, ya que los romanos sus construcciones son muy limpias, son muy fuertes, son muy grandes y utilizaron un cemento primitivo que era un cemento que pues les servía a ellos. Aparte, sus materiales eran conseguidos en Roma, o sea, en Italia, que se consiguen ahí. También está la civilización la civilización egipcia, que esta civilización lo que sí era conseguir el cemento, pero de otro tipo de materiales de su zona. Y en cada parte de las civilizaciones que hay divididas en todo el mundo se utilizaban ese cemento, pero con diferentes tipos de materiales. No era el mismo prácticamente porque no existía la globalización y usaban este cemento el que había en su zona. Y como está diciendo, varias civilizaciones utilizan este cemento, ya sea los egipcios, ya sea también puede ser los aztecas o los de la civilización inca, que estos utilizaban un cemento diferente a las zonas. Los científicos que aportaron a las nuevas composiciones, hay muchos científicos que la aplicaron, solo que muchos no llegaron a nada, o si no muchos llegaron, pero nomás aplicaron una cuestión muy chiquita. Y nomás diré un ejemplo que es de Williams McGill de 1840 a 1911, que publicó el libro llamado El mortero hidráulico, que fue publicado en 1868, que fue composición óptica mezcla estudiada de óxido del calcio y la mezcla de materiales crudos con siguientes reacciones. Y esto provocó que pues, prácticamente el cemento hidráulico es el cemento que se utiliza para las carreteras o para las construcciones de puentes, y esto dio un avance más adelante. Tipos de mezcla. Hay muchos tipos de mezcla. Hay muchos tipos de que se utilizan. Vamos a hablar nomás de tres, ya que son montones de tipos de mezcla. De hecho, el yeso se divide en varias zonas, pero vamos a hablar sobre nomás tres. Uno sería el conglomeramiento de aéreo, que lo que hace el conglomeramiento aéreo es hacer unas mezclas poquito menos fuertes, como
resulta es más débil pues, bajo el agua. Entonces ese cemento, si lo utilizas con agua, prácticamente no va a servir, prácticamente no se va a secar más rápido. Mientras que el hidráulico, como notamos viendo ahorita, el cemento hidráulico es mejor, ya que este cemento lo puedes aplicar bajo el agua, o lo puedes aplicar o lo puedes aplicar por la tierra, pero pues, prácticamente lo que hace es que se va a sacar más rápido que otros cementos. Y el yeso se utiliza mucho en edificios y en casas aquí en México, ya que el yeso lo que hace es cubrir la pared de bloques. Por ejemplo, en tu casa al principio es obra negra, tiene puros bloques de bloques dependiendo si ladrillo o bloque. Entonces lo que hace el yeso es como una capa protectora que cubre la pared puede ser del agua, o puede ser de diferentes formas. Y también con el yeso ya puedes aplicar pintura y se verá mejor, y aparte tendrás mejor protección. Y un dato curioso, como lo mencioné en el cemento hidráulico, el cemento se puede aplicar bajo el agua. No más que el cemento, también el cemento normal, el cemento de toda la vida, o que vamos a encontrar muy barato, se puede aplicar bajo el agua. Pero el cemento que es en agua dulce, pero el cemento en agua salada, se aplica, tienes que aplicar con una mezcla de sulfato para que se pueda secar, porque sin eso la sal no se va a secar. Digo, el cemento no se puede secar sin el sulfato, pues prácticamente se lo calcome. Y aparte el cemento bajo el agua se tiene que dar mantenimiento, porque pues por la sal y por el agua, ese tipo de agua, pues hace que poco a poco se lo desgaste, mientras que el agua dulce no desgasta tanto el cemento. ¿Cómo se fabrica el cemento? Aquí pusimos un diagrama que pues te divide más fácil que explicarlo en texto. Primero es la materia prima. La materia prima se consigue en las minas, ya sea de piedra o de minas que están en diferentes partes del mundo. Puede ser aquí en México, puede ser aquí en Perú, puede ser en Estados Unidos o en Europa, dependiendo dependiendo de dónde la consigas, o en dónde estás tú. Entonces, la materia prima se consigue en las piedras, ya sea una piedra de calcio, piedras de eso. Entonces pasa por la molidora de crudo, que lo que hace es moler las piedras, las muele a unas piedras más finas. Después pasa a los hilos de homogeneización, que es prácticamente dividirlas más y más para que quede prácticamente polvo. Después pasa a los hilos, al combustible, que es para que provoque, que hace que caliente las piedras a una temperatura de 90 grados, para que estas piedras se calienten demasiado, y lo pasa al horno. Y así se pasa calentando. Después pasa a la enfriadora de parrilla, que hace lo que esas piedras que quedan ya en polvo se pasan a la parrilla y se calienten y se enfríen más rápido. Después lo que pasa es al yeso, que esto es lo que sobra todo el proceso sobre el yeso. Entonces pasa por la molera de cemento, que hace que aplica los embalajes químicos para el cemento, y después pasa a los hilos de cemento. Aquí los hilos de cemento se dividen pues en qué tipo de cemento quieres aplicar, o sea, ya sea cemento de construcción, cemento de Portland, cemento de construcciones, o el cemento que se aplica pues bajo el agua. Se dividen en diferentes contenedores para poder dividirlos. Y después pasa al despacho, que aquí ya es donde el polvo del cemento, que es un polvo, pasa a diferentes bolsas donde se van guardando, y ya el cargamento se los lleva pues a las tiendas o a venderlos a las empresas. Y la conclusión que podemos dar a este tema es que el cemento es algo muy necesario, y pues siento que sin él prácticamente no tendríamos casas o construcciones muy grandes, ya que pues prácticamente se utiliza en carreteras, se utiliza en todo lo que es así, calle o carretera o poste de luz, todo lo que vemos, todas las construcciones que vemos, se ha utilizado cemento. Sin él siento que estaríamos muy menos avanzados en la construcción, todos estaríamos en una construcción muy básica sin el cemento. Y bueno, gracias por su atención, y espero que les haya gustado el video, y muchas gracias.